Pues después de haber adorado al Señor y de experimentar la libertad, de poder entrar a su presencia con alabanza, con acción de gracias, vamos a disponer nuestro corazón para la palabra del Señor. Es mi oración que Dios hable a tu vida. Estamos llegando a la parte final de esta temporada, tiempos de crisis. Y estamos convencidos que Dios semana a semana nos ha hablado. Y vamos a hablar en este día la crisis en la vida del Señor Jesucristo. Acompáñame con una oración y abre tu corazón para que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida. Señor, en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Amado Espíritu Santo, por favor, háblanos. Por favor, háblanos, Señor. Necesitamos oír tu voz. Queremos escuchar tu dulce voz a través de tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, para poder hablar las palabras que tú has puesto en mi corazón y que puedan traer vida, puedan traer salvación, puedan traer libertad, sanidad a muchos corazones que hoy nos escuchan, que hoy siguen este mensaje. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a leer la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Jesús ora en el Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El momento más difícil en la vida del Señor Jesucristo fue el momento del Getsemaní. Después de haber cenado aquella noche del día jueves de la semana de la Pasión, el Señor salió con sus discípulos a orar en ese huerto conocido como el Getsemaní, que estaba en el Monte de los Olivos. Getsemaní significa prensa de aceite, lo que nos da a entender que en aquel lugar, que en aquel sitio, era un lugar de presión, era un lugar donde se extraía el aceite. El aceite de olivo que se extrae de las aceitunas se extrae a base de presión. Y fue en el momento más difícil, de la crisis más aguda en la vida del Señor Jesús, donde tiene que enfrentar ya el terror de las tinieblas acosando para tratar de desviar su vida del propósito eterno de salvación para cada uno de nosotros. La Biblia dice que cuando él comenzó a orar, de su rostro escurrían ese sudor y era como grandes gotas de sangre. Los médicos dicen que cuando una persona suda sangre está sufriendo de una enfermedad, tiene una explicación científica y es conocida hoy en día como la hematitrosis. Y esa hematitrosis tiene que ver cuando una persona está bajo una profunda presión, bajo un profundo estrés. Así que la crisis del Señor, que está experimentando ya la agonía en el Getsemaní, la mayoría de los teólogos coinciden que la pasión de Jesús comenzó en el Getsemaní. Ahí comenzó su agonía. Antes del arresto, antes de ir a la cruz, antes de ser humillado públicamente, antes de ser clavado y ser azotado, el Señor estaba bajo esta profunda agonía, bajo esta profunda presión
que le producía este estrés, esta angustia de verse acorralado por esta situación tan terrible de cargar con el pecado de todos los hombres. Él había invitado a sus amigos, a sus compañeros, a sus discípulos para orar con él. Y en 3 ocasiones los halló durmiendo. Él dijo: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Espérenme en tanto que yo oro. Y los deja allí y los halló durmiendo por 3 ocasiones. El Evangelio de Mateo nos da más detalles acerca del sueño de los discípulos. Pero es Lucas que nos dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Jesús sudó sangre debido que antes de morir a la hematroidosis, en la historia de la pasión de Cristo se dice que esta sangre que sudó en el Monte de los Olivos y ha sido el resultado de estudios médicos que confirman tal agonía del Señor por la presión, por la angustia de llevar el pecado de todos los hombres. Hay un hecho importante que debemos recalcar y quiero enumerar las 7 palabras o las 7 frases que el Señor Jesús sufrió en la cruz. La primera de ellas se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, el verso 34. Lucas 23, 34 nos dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Jesús fue crucificado en un monte conocido como el Monte de la Calavera. Escritores dicen que este monte recibió ese nombre por 2 razones. Primero, por la forma que expresa como 2 grandes cuencas, unas cuevas que aparecen en el monte y parecieran 2 cuencas de una calavera. Pero la segunda razón, se cree que este monte, estando frente a Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, fue el monte que el mismo David ascendió con la cabeza de Goliat, el filisteo, y que tenía en sus manos esa cabeza declarando la victoria. Pues hoy tenemos 2000 años después de David, tenemos al Señor Jesús extendiendo sus manos sobre ese monte, el Monte de la Calavera, y ese enemigo del pueblo de Dios siendo derrotado públicamente en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2 versículos 14 y 15 dice que Jesús exhibió a los principados y potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Él los venció en la cruz del Calvario. Él venció en la cruz. Y mientras la gente gritaba, mientras la gente le insultaba, y hablaba blasfemias en contra de él y le decían: si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, y la gente se mofaba, Jesús expresó su primera frase desde el trono de la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El primer propósito de la cruz es traernos perdón. Es traernos perdón. Jesús experimentó la crisis más grande en su vida porque Él murió en la cruz para traernos perdón. Así que yo quiero darte una buena noticia en este día. Tú que te has sentido sin esperanza y sin Dios en el mundo. Tú que te has sentido solo en tu vida. Tú que te sientes condenado y sientes que lo que has hecho es demasiado malo y que Dios no puede perdonarte. Hoy permíteme decirte: Dios te ama y te quiere perdonar y quiere transformar tu vida. Él murió en la cruz para darte perdón, para darte salvación. El perdón es un regalo de Dios. El perdón es la gracia más abundante que el cielo nos ha dado. Y a pesar de que la gente le insultaba, de que la gente le despreciaba, Él dijo desde la cruz: Padre, perdónalos, perdónalos. Yo quiero decirte que el Dios de la Biblia es un Dios que perdona.
Es el Dios que transforma, es el Dios que ayuda, es el Dios que te dice: levántate, no peques más, ni yo te condeno. Él quiere perdonarte. Si tú te arrepientes hoy, todo pecado puede ser perdonado. Sin importar lo bajo que hayas caído, lo ruin que te hayas comportado, lo ingrato que hayas sido, Dios quiere y te puede perdonar a ti. Muchas profecías bíblicas se cumplieron durante esta semana de la pasión. Dios había planeado y anunciado estas cosas con mucha antelación. Sin embargo, los hombres que entregaron a Cristo para ser crucificados son plenamente responsables de lo que hicieron, de toda su maldad. Ellos dijeron: que su sangre caiga sobre nuestras cabezas, cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad. Ellos dijeron: crucifícale, crucifícale. Y en lugar de Jesús, eligieron a un malhechor, a un criminal, a un asesino. Déjame decirte que ese criminal, ese asesino, nos representa a ti y a mí. El justo por los injustos. Por eso, cuando el apóstol Pedro predicó su primer sermón en Hechos 2, él enunció, él declaró que la gente que había entregado a muerte a Jesús eran responsables. Dice en Hechos capítulo 3, versos 15 y 17, dijo: han matado al autor de la vida. Y añade el escritor sagrado: lo hicieron por ignorancia. Así que el día que escucharon ese mensaje, se convirtieron como 5,000 judíos. Y sabes, Jesús murió para perdonarte. Jesús murió para darte vida. La segunda frase que Jesús dijo desde el trono de la cruz se encuentra en Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabes? El Señor Jesucristo fue crucificado en una situación muy dolorosa y muy bochornosa, porque Él fue crucificado entre dos ladrones. Él fue crucificado entre criminales. Él fue contado entre los pecadores. Y en efecto era la costumbre soltar un prisionero en la Pascua. Pero en lugar de suplicar por el inocente, entregaron a un culpable, entregaron a Barrabás para que fuese puesto en libertad. Pilato, consciente de todo, hace que ese Jesús, el verdadero Hijo de Dios, sea condenado, mientras el criminal queda libre. Cuando Jesús es colgado entre dos malhechores, Jesús viene a ser un malhechor y viene a hacer lo que dice el Mesías. Confesando su pecado, reprendió al otro, aquel que le está diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús respondió de una manera maravillosa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón nunca fue a una iglesia. Este ladrón no tomó un curso de discipulado. Este ladrón no memorizó cientos de versículos de la Biblia. Este ladrón reconoció su condición de pecador. Uno lo insultaba, otro le dijo: acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Y déjame decirte que aunque fuese el último instante de tu vida, quizás tú estás agonizando en un hospital o en un lecho de dolor. Quizás tú te encuentras enfermo y te han diagnosticado una enfermedad y te queda poco tiempo de vida.
Lo importante no es si vives mucho aquí en la tierra o no. Lo importante es que si hoy tú decides creer. Porque la verdadera vida comienza cuando venimos a Cristo. La verdadera vida comienza cuando estamos en Cristo y partimos para estar con Él. Por eso Pablo decía que partir y estar con Cristo es muchísimo, pero muchísimo mejor. La tercera frase la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Acompáñame allá, Juan 19, 26 y 27, donde nos dice: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, y estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Se cree que por este tiempo, para esta fecha, el padre adoptivo de Jesús, José, había muerto ya. Jesús era el hijo mayor de esta familia. Y al morir el padre, el hijo mayor tomaba la autoridad del padre y la responsabilidad del padre. Y si María era una mujer viuda, ahora Jesús era el responsable de ella. Pero Jesús está muriendo. Jesús está expirando en la cruz. Su tiempo en esta tierra ha culminado. Sin embargo, Él no se olvida de aquella persona que le cuidó desde niño, aquella persona que cumplió el propósito de Dios para ser la portadora del Salvador en su vientre. Y Jesús está encargando el cuidado de María a uno de sus discípulos, que se cree es el apóstol Juan. Y es el mismo discípulo que le recibió en su casa desde aquel mismo día. Entonces nosotros podemos ver ese momento de humillación donde todos sus discípulos habían huido. Sin embargo, el discípulo al que Jesús amaba estaba allí con aquellas mujeres. Todos le habían abandonado, todos habían huido, menos uno, el discípulo amado. Hay un detalle interesante ahí, que Jesús le mira y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. No significa que los creyentes debemos llamar madre a María. Significa el cuidado que Jesús tiene de ella y el cuidado que como hijos debemos tener de nuestros padres. Estas sencillas palabras muestran la ternura y el dulce corazón del Señor Jesús, que forman la tercera de las 7 frases que Cristo pronunció desde la cruz. Hoy la tercera palabra en la cruz, como el primero, es de amor en el Espíritu. Es un amor innegable, un amor permanente, un amor que está, ese amor de Dios que está sobre aquellos que le aman y que le sirven. Ese amor a María, pero también al discípulo a quien Él amaba. Y es una palabra de amor que te da a ti. Él tiene cuidado de ti. La tercera frase expresa el cuidado de aquellos que aman a Dios. No solo de María, sino de aquellos que servimos a Él. Y te quiero dar esperanzas en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia. Dios no se olvidará de ti. Dios proveerá para tu vida en amor. Él proveerá y ha provisto trabajo, sustento, abrigo, casa y salud, porque Él desea que te vaya bien en todo momento. Dice que ya era como la hora novena. Así que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre la faz de la tierra. Y el Señor Jesús exclamó la cuarta frase. Esto se encuentra en Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Te quiero invitar que me acompañes a este pasaje, Mateo 27, 46. Nos dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz: Elí, Elí,
lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes? Dice que la gente decía, a Elías llama a Elías está llamando Que al instante uno tomó una esponja con vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. ¿Sabes? Qué momento tan triste, qué momento tan difícil en la vida del Señor. Yo creo que aún en esta crisis, esta es la cumbre, el momento más crítico en el sufrimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús expresó, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo y el Padre siempre habían estado unidos. El Hijo y el Padre siempre habían caminado juntos desde la eternidad. Recuerda, siendo Dios se hizo hombre. Él vino a la tierra, pero Jesús es eterno. El Hijo de Dios habitaba en la eternidad con el Padre. Y todo el tiempo que Jesús estuvo, el amor del Padre, el cuidado del Padre, la bendición del Padre, el Espíritu Santo vino sobre él. Y Jesús estaba en una comunión con el Padre. Pero en el momento, cuando Jesús está muriendo en la cruz, por un instante el Señor siente tan fuerte, tan pesado el peso de las tinieblas sobre él, que dijo en ese momento, él oró y dijo, ¿por qué me has abandonado? Es como si el Padre, para no mirar el dolor y la agonía del Hijo, hubiese dado la espalda a esa escena en el Calvario. Y fue tan terrible ese momento que el Señor Jesús siente la ausencia del Padre, porque es el peso de las tinieblas viniendo sobre él y está agonizando allí. Y por eso es que él pregunta, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? El Padre estaba allí. Sin embargo, mientras todos se burlaban, mientras todos blasfemaban, mientras todos lo ridiculizaban, como un instrumento de Satanás, que fueron movilizados en contra de él. Y todavía el Padre guardó silencio. El cielo estaba expectante de todo lo que estaba sucediendo en el Calvario. Algunos interpretan que él tenía sed o deliraba. Por eso es que aquel soldado toma una estopa con vinagre y la pone y le da a beber con esa caña. Historiadores han dicho y han encontrado vestigios arqueológicos de los antiguos baños romanos o letrinas romanas en los tiempos de guerra, donde era literal un agujero hacia la tierra, y bajo ese agujero había un soldado cuya labor era esta, y lo voy a decir con mucho respeto, cuya labor era limpiar el trasero de aquellos soldados que defecaban en el tiempo de guerra. Y entendamos la higiene en los tiempos del Señor Jesús. Y esos romanos, con esa misma esponja que mojaban una y otra vez en vinagre, limpiaban traseros de soldados que defecaban. Y se cree que una misma de esas esponjas fue metida en vinagre, que quién sabe cuántas veces había sido usada para esos fines, y ahora es colocada en la boca del Señor. Ese sabor amargo a él, y ese es el sabor amargo al pecado, que nuestro Señor murió con ese dolor y ese sabor amargo que produce el pecado, ese sabor terrible en su boca. Y mientras él decía, Padre, perdónalos, mientras él decía, Señor, ¿por qué me has abandonado?, mientras él expresaba su amor, su perdón, su misericordia, la respuesta del mundo
es un sabor a estiércol humano en su boca. ¿Por qué? Porque Él nos amó con un amor tan sublime, con un amor tan glorioso. Quiero llevarte a la quinta frase. La quinta frase se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Juan 19, 28. Dice aquí: después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas ya eran cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Tengo sed. Cuando Jesús el Señor fue abandonado, sufriendo la infamia de la cruz, conoció en lo profundo de su alma esta sed que es imposible poder imaginar. Los sufrimientos de la crucifixión, y desde el sentido físico Jesús estaba experimentando un desgaste. Toda la noche le habían golpeado, lo habían azotado los romanos y le habían dado 39 azotes que habían destruido su espalda. Lo habían obligado a caminar casi 2 kilómetros con esa cruz en la espalda. Y ahora han pasado casi 6 horas desde la crucifixión. Y era natural que alguien así tuviese sed. Pero la sed que el Señor tiene es una sed superior a la sed física. Es una sed de ver a un mundo transformado. El Señor tiene sed de ver vidas transformadas, de ver jóvenes alcanzados, enamorados de Él, de ver familias salvas por el poder del Evangelio, de ver matrimonios unidos. Dios tiene sed de ver una iglesia apasionada, comprometida, alejada del mundo, comprometida con la salvación de aquellos que no conocen a Cristo. El Señor tiene sed. El Señor tiene sed de ver a una iglesia cumplir con los sueños de su corazón. Jesús dijo: tengo sed, tengo sed. Y esa sed que nada puede saciar, solamente el cumplimiento con la voluntad de Dios. Tengo sed. Se cuidó de otros, de su pueblo, del ladrón arrepentido, cuidó de su madre. Tenía en su corazón los intereses de Dios y ahora expresa algo de sí mismo. Después de haber sido clavado en la cruz, se le ofreció ese vinagre para minorar los sufrimientos físicos. Se cree que ese vinagre con hiel era para disminuir el sufrimiento físico, pero Jesús se negó a beberlo. ¿Sabes por qué? Porque Él padeció en su sangre, en su carne, todo el dolor. Después de esas 6 horas, cuando dice el Salmo 69, 21, es el cumplimiento a esta promesa. En el Salmo 69, 21 dice: en mi sed me dieron a beber vinagre. En este grito, tengo sed, muestra a la vez la humanidad del Señor en un sentido de esta terrible sed. Y esa voluntad del Padre que fue cumplida en el Señor Jesucristo cuando dijo: consumado es. Su sed fue saciada. Su sed fue saciada cuando Él murió en la cruz, cuando Él dio su vida en la cruz de una manera sublime, total, completa. Dice el verso 29, Juan 19, 29. Verso 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo era consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Mas cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Sabes? El último sabor que Jesús tuvo
en su boca fue ese sabor amargo del pecado. Sin embargo, Él dijo, consumado es. Qué increíble que alguien pudiera tener tal sed. Qué increíble que alguien pudiera tener esa sed que no puede ser saciada sino con algo tan terrible. Jesús tenía una sed de que todo se cumpliera. Así que nos lleva a la sexta frase de Jesús. Cuando Jesús tomó el vinagre, lo leímos en el verso 30, dijo, consumado es. Mateo 27:50 dice, y habiendo otra vez clamado a grande voz, dio el Espíritu. El Padre envió a su Hijo a esta tierra. Él vino por voluntad propia. Quiero decir algo, a Jesús no lo mataron los romanos, a Jesús no lo mataron los judíos. Él dio su vida. Él dio su vida voluntariamente. Él dijo, yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él dio su vida por amor. Consumado es. El Espíritu Santo lo envió a cumplir este ministerio desde el principio. Dice en Hebreos 9:14 que por el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha. Y al mismo tiempo, como hombre, Cristo ha respondido plenamente a las santas exigencias de Dios. Dios no atenuó ni una sola. Aún siendo su propio Hijo, para nuestra comprensión humana, Él dio su vida y Dios permitió que Él sufriera, ¿sí?, de una manera tan terrible. Él padeció y por lo que padeció aprendió la obediencia. Y por último, en Lucas 23:46 nos dice la Escritura que clamando a gran voz, el Señor Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas es el único entre los autores de los 4 evangelios que informa sobre esta última de las 7 frases pronunciadas de Jesús en la cruz. Sin embargo, este pensamiento implícitamente continuo en los pasajes de la Biblia. Como lo leímos ya en 19:30 de Juan, habiendo bajado la cabeza, entregó el Espíritu. Sin embargo, ¿sabes? Él dio su vida, Él expiró, Él terminó con su vida, Él se dio completamente. Lucas explica así que sucedió después de las 3 horas de las tinieblas. La comunión entre Dios y el hombre Jesús fue restaurada, esa comunión después de esas tinieblas. Y cuando Él murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo se rasgó, lo que significa que Él nos abrió un camino. En el templo nadie podía accesar, excepto el sumo sacerdote, al lugar santísimo. Pero sabes, el velo del templo se rasgó. Con su muerte Él nos dio vida, Él nos dio acceso, Él nos dio esperanza, Él nos dio perdón. La cruz de Cristo, el sufrimiento de Jesús expresa la más grande victoria de Dios para nosotros. La muerte de Jesús en la cruz es la razón más importante de nuestra fe. Porque no solamente murió, Él también resucitó. El Calvario encierra algo tan contrastante. Por un lado vemos el horror de aquel Salvador muriendo, sufriendo en esa cruz, pero vemos también la muestra más grande del amor de Dios por la humanidad. Y hoy te quiero invitar para que tú pudieras rendir tu vida a Jesús. Hoy te quiero invitar para que le pudieras entregar toda tu vida, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu corazón al Señor. Él murió por ti. Él dio su vida por ti. Yo te invito en este momento a creer en Jesús mientras cantamos este hermoso canto. Yo te invito allí en tu corazón, allí en tu lugar, para que pudieras adorar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Para que
te entregues a Él, para que te rindas a Él y le digas: Señor, te necesito. Ven a mi vida. Quiero, Señor, conocerte. Quiero amarte. Señor, tú te diste por mí en la cruz. Sé mi Señor, sé mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció, en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Si tú has hecho esta oración recibiendo a Jesús como tu Salvador, ten la seguridad que Dios te ha perdonado, que Dios te ha recibido como su hijo y seas parte de esa gran familia de Dios. Te invitamos a comunicarte con nosotros si es la primera vez que haces esta oración. Escríbenos a la dirección que aparece en pantalla o al correo electrónico o por WhatsApp. Nos gustaría saber de ti. Que el Señor te bendiga.